Aunque muchos lo nieguen, la selección mexicana es histórica cuando hablamos de Copas del Mundo, y esto lo digo por la cantidad de mundiales a los que ha asistido el Tri, porque México ha participado en más ediciones que selecciones como Francia, Inglaterra, España o Uruguay. Y estar presente tantas veces en el torneo más importante del fútbol significa que tarde o temprano te vas a cruzar con selecciones que han levantado la Copa del Mundo. Por esto, en esta ocasión te voy a contar cuál es el impactante récord que tiene la selección mexicana ante campeones del mundo. Se han disputado 23 Copas del Mundo, contando la que se está jugando ahora mismo, y México ha participado en 18 ocasiones. Mientras tanto, de las 84 selecciones que han logrado estar en un mundial, solamente 8 han conseguido salir campeonas. Si nos ponemos a revisar el historial del Tri, México se ha enfrentado a 6 de esas 8 campeonas del mundo. Las únicas a las que no se ha medido en un mundial son España e Inglaterra, así que veamos cómo le fue ante las otras 6. Brasil fue la primera selección campeona del mundo a la que se enfrentó México. La primera vez que se encontraron fue en 1962, cuando la verde amarela contaba con futbolistas como Pelé, Garrincha, Didi y compañía. Mientras tanto, el Tri tenía en el campo a personajes históricos como Antonio La Tota Carvajal o Salvador Reyes. El resultado final en ese partido de fase de grupos fue un 2-0 a favor de Brasil, con un gol y una asistencia de Pelé. La segunda ocasión en la que estas selecciones se dieron las caras fue en 2014, cuando Brasil era anfitrión. En la segunda jornada de la fase de grupos, el 17 de junio se midieron en el Estadio Castelao. En el 11 de los locales había leyendas del fútbol como Dani Alves, Marcelo, Thiago Silva y Neymar, pero todas las miradas en ese día se fueron con Francisco Guillermo Ochoa. El guardameta mexicano tuvo una actuación espectacular y fue clave para que el partido terminara 0-0. La tercera vez que México y Brasil se enfrentaron fue en Rusia 2018, esta vez en octavos de final. Lastimosamente para el Tri, un tanto de Neymar y otro de Roberto Firmino en los minutos finales le dio la victoria a los cariocas. México se ha enfrentado a Alemania en 5 ocasiones, siendo la campeona del mundo que más veces se ha cruzado con la selección mexicana, y sorprendentemente ha habido momentos muy buenos y también muy dolorosos ante los europeos. La primera vez fue en 1978, cuando el campeón mundial anterior le propinó a México la mayor goleada de su historia en una Copa del Mundo, con un marcador de 6-0 en fase de grupos. Después llegó 1986, uno de los partidos más recordados para el Tri. México llevó a Alemania Federal hasta los penaltis después de empatar 0-0 en cuartos de final. Sin embargo, Fernando Quirarte y Raúl Servín fallaron desde los 11 pasos y los germanos avanzaron a semifinales. En el Mundial de Francia 1998, Alemania, ya como tricampeona del mundo, volvió a encontrarse con México, ahora en octavos de final. Una vez más, los alemanes eliminaron a la selección mexicana, esta vez con un 2-1 pese al gol del Matador Hernández. Ya en el siglo XXI, específicamente en 2018, llegó la primera y única victoria de México ante Alemania en mundiales. Fue gracias al gol del Chucky Lozano y en pleno Día del Padre, México le dio la madre a Alemania. Contra Italia, México se ha enfrentado 3 veces en Copas del Mundo. La primera fue en 1970, específicamente en Toluca. México anotó el primer gol, pero el resultado final fue de 4-1 a favor de la Azzurra. Tuvieron que pasar 24 años para que estas selecciones se volvieran a topar. Ahora, en Estados Unidos, 1994, Italia llevó superestrellas del nivel de Roberto Baggio y Paolo Maldini. Sin embargo, el marcador terminó 1-1 y cada selección se llevó un punto. La última vez que México e Italia se enfrentaron fue en 2002, cuando el Tri ya estaba clasificado a la fase eliminatoria. En aquel partido, Jared Borghetti nos regaló uno de los mejores goles de México en la historia de los mundiales. El resultado final fue otro empate 1-1. La gran pesadilla de México en Copas del Mundo se llama Argentina. Se han enfrentado 3 veces y las 3 veces han sido victorias para la actual campeona del mundo. Además, no solo son las derrotas, sino la forma en la que Argentina ha evitado en distintos mundiales que el Tri consiga llegar al tan soñado quinto partido. La primera vez que se enfrentaron fue en 2006, en octavos de final. Rafa Márquez anotó el primer gol del encuentro, pero Hernán Crespo lo empató en tiempo regular y después, en el tiempo extra, Maxi Rodríguez marcó un golazo que dejó fuera a la selección mexicana. Un mundial después, México y Argentina se volvieron a encontrar en la misma etapa, otra vez en octavos de final. En esa ocasión la victoria fue clara para la albiceleste con un doblete de Carlos Tevez y un gol más de Gonzalo Higuaín. La tercera ocasión fue en Qatar 2022, ahora en fase de grupos. De nuevo, en el campo prácticamente solo hubo un equipo, y Lionel Messi junto con Enzo Fernández definieron el partido para darle la victoria a Argentina. Puede que poca gente lo recuerde, pero México también se ha encontrado con Uruguay en mundiales, en 2 ocasiones. La primera vez fue un empate 0-0 en Wembley durante la fase de grupos en 1966. La segunda también fue en fase de grupos, pero en 2010, cuando los charrúas vencieron al Tri con un gol de Luis Suárez. La sexta selección campeona del mundo, y no menos importante, es Francia. México se enfrentó a los galos en la fase de grupos de 2010, ante una selección muy golpeada y con varios problemas internos, pero aún tenía nombres como Ribéry, Lloris o incluso André Pierre Gignac. Sin
Sin embargo, con goles de Javier Hernández y Cuauhtémoc Blanco, la selección mexicana ganó 2-0 y consiguió una de sus victorias más recordadas en la Copa del Mundo. El historial final de México ante campeonas del mundo es de 2 victorias, 5 empates y 9 derrotas, con 9 goles a favor y 26 en contra, un registro que demuestra lo complicado que ha sido para la selección mexicana superar a estos gigantes, pero también que el Tri ha logrado tener noches verdaderamente históricas. Pero pongámonos todavía más específicos y pensemos en una persona que ha tenido que enfrentarse a varias de estas selecciones campeonas del mundo, tanto como jugador como entrenador, Javier Aguirre. El vasco se ha medido ante 5 campeones del mundo en todos los mundiales en los que ha participado. Primero fue Alemania Federal en 1986. Aguirre fue titular en aquel partido de cuartos de final y terminó expulsado al minuto 100 cuando el encuentro ya se encontraba en la prórroga. Javier vivió en carne propia uno de los partidos más dramáticos en la historia de la selección mexicana, esa noche en la que el Tri se quedó a nada de meterse por primera vez a unas semifinales de la Copa del Mundo. Ya como entrenador, su primera etapa mundialista llegó en Corea-Japón 2002. Ahí México empató 1-1 contra Italia, un resultado que le permitió cerrar la fase de grupos como líder y llegar a octavos de final con muy buenas sensaciones. 8 años después, en Sudáfrica 2010, el vasco volvió a tomar el mando de la selección mexicana. Bajo su dirección llegó una de las victorias más recordadas del Tri, aquel 2-0 ante Francia con goles de Javier Hernández y Cuauhtémoc Blanco. Pero en ese mismo mundial también llegaron 2 golpes duros ante campeonas del mundo. Primero la derrota contra Uruguay en fase de grupos y después la eliminación ante Argentina en octavos de final. Así que el balance de Javier Aguirre como entrenador ante selecciones campeonas del mundo en mundiales es de 4 partidos, con una victoria, un empate y 2 derrotas, y ese registro podía aumentar este mundial. Porque en esta Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá estarán presentes 7 de los 8 campeones del mundo. La única ausente será Italia, que se quedó fuera del torneo en el repechaje mundialista. Mientras tanto, las posibilidades de que el Tri se encuentre con uno de estos gigantes son bastante altas. Recordemos que esta Copa del Mundo es atípica, es el formato con más selecciones de la historia con 48 participantes, tendrá ronda de 16avos de final y además podrá avanzar a la fase eliminatoria los mejores terceros lugares. Esto aumenta las posibilidades de que México se cruce con una campeona del mundo desde las primeras rondas de eliminación directa, ya sea entrando como líder de grupo o incluso clasificando como uno de los mejores terceros. Pensando en los 16avos de final, si México avanza como primer lugar del grupo A, podría encontrarse con uno de los campeones del mundo en caso de que estos clasifiquen como mejores terceros. Sin embargo, el escenario más factible podría llegar en octavos de final. Si el Tri termina como líder de su grupo y supera la primera ronda eliminatoria, existe una posibilidad importante de que vuelva a enfrentarse a Brasil o que por primera vez en la historia de los mundiales se cruce con Inglaterra. Y ojo con los ingleses porque no la han estado pasando nada bien fuera del campo. El torneo apenas está comenzando y ya hay ruido alrededor de una selección que en teoría llegaba como una de las grandes candidatas. En caso de que México termine como tercer lugar del grupo A, el panorama cambia por completo. Si consigue avanzar como uno de los mejores terceros, es bastante factible que su rival en 16avos sea Alemania, una selección que ya debutó y no perdonó en ningún momento a Curazao. Así que ahora te pregunto a ti, estando en casa y con este nuevo formato, ¿contra qué campeona del mundo crees que se va a enfrentar México? Te leo en los comentarios.